Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 2. Bien, en esta ocasión voy a presentar un indicador llamado Tuning y una estrategia con niveles de Napoli o Fibonacci que van a estar a disposición del canal Boot Gratis 12. El indicador, más adelante voy a decir cómo lo voy a estar entregando. Pero es un indicador que proporcionó un miembro del canal. Me dijo, profe, mire, ayúdame con esto. Se le puede sacar provecho y creo que sí es posible sacar provecho. Y estoy seguro de que les va a servir a toda la comunidad de Burgatis 12. Y pues desde ya suscríbase al canal de YouTube y también en la descripción de este video están los links de los canales de Book Gratis 12. Y para todas aquellas personas que me preguntan cómo entrar al grupo de WhatsApp para las señales y cómo entrar al grupo de WhatsApp para poder hacer los análisis, eh, vuelvo a decir, lo he dicho muchas veces, para poder entrar al grupo de WhatsApp va a tener que hacer análisis en el grupo de chat del canal que se llama Wall Street y Logan Boot Gratis 12. Eh, ya hay un par de personas que han estado haciendo análisis sostenido, pues veremos si esta semana, la próxima semana estarán ingresando, si se mantienen con esos análisis y si siguen aportando a la comunidad, porque la idea del grupo de WhatsApp no es solamente la señal, es hacer los análisis y compartir análisis, ¿no? Cada quien pues se comparten los análisis y las señales y cada quien toma el riesgo de entrar sí o no. Pero es indispensable. Yo he compartido en la comunidad algunas señales y dije que bueno, que ya no iba a compartir más, sino que le íbamos a estar entregando por el canal, perdón, por el grupo de WhatsApp. Bueno, dicho esto, agradezco a todos también el hecho de que me hayan estado enviando indicadores, estrategias, POT, EA. No lo he podido leer a todos, y aclaro eso, pero a medida que vaya leyendo, pues voy a ir compartiendo también con ustedes estas herramientas que son aportadas por una comunidad que cada vez crece más. ¿Ok? Dicho esto, vámonos ya para presentar el indicador y presentar la estrategia. Bien, acá tenemos ya mi mercado favorito, el índice de volatilidad 75, porque es un mercado pues, que cumple con muchos análisis técnicos y bueno, lo usamos mucho en el canal de Book Gratis 2. Pero puede ser aplicado a cualquier mercado. De hecho, ahorita verificamos para que vean cómo es aplicable a cualquier mercado. Eh, los indicadores que vamos a usar como respaldo va a ser el símbolo para hacer cambios de los mercados, que ya he explicado cómo se configura el set symbol, vaya y busque el video. El indicador Orden Block que está de forma gratuita, acá en la descripción del video están los links del canal donde pueden ir a buscar este indicador que marca las zonas de interés donde el mercado podría llegar. Ya tengo un video exclusivo para ello, pueden irlo a buscar también de cómo explicar este indicador y cómo configurarlo. Y el indicador que vamos a entregar hoy, que es el indicador Turnit, es un indicador bastante bueno. Aquí están nuestras comunidades del canal Book Gratis 12. Y pues es un indicador que no le vamos a cambiar parámetros. Si usted quiere cambiar los colores, pero no tiene parámetro alguno, porque vamos a trabajar con los niveles de Nápoles, que son niveles de Fibonacci, y vamos a estar dando una estrategia. Esto, cuando vean el indicador, pues fíjense que el indicador nos marca tendencias, ¿ok? Ya este indicador nos marca tendencia, pero nos marca también los niveles de Fibonacci o de Nápoles, que fue el que tomó estos niveles. Bien, quiero aclarar varias cosas. Primero, el indicador va a medir las dos últimas tendencias. Esta tendencia fue una tendencia alcista que se mantuvo por un largo tiempo. Previo a esto, pues, la tendencia comenzó acá, iba hasta este punto y luego comenzó una tendencia bajista que terminó en este punto. Ya esta tendencia bajista íbamos en contratendencia de las temporalidades más altas, que en este caso temporalidades M5 y M15 que ya vamos a estar verificando. El indicador nos está mostrando que viene un cambio de tendencia. Si esta última tendencia, porque él eliminó la tendencia alcista, se quedó con la tendencia bajista, que es esta tendencia que comenzó en este punto, quiero aclararlo, comenzó en este punto y terminó en este mismo punto cuando ya hubo rompimiento de estructura. Entonces, él cierra esta tendencia, dice esta tendencia no fue, íbamos en contratendencia.
Ahora sí viene a medir una tendencia alcista nueva. ¿Qué va a pasar con esta nueva tendencia alcista nueva? Nos está indicando que viene un cambio de tendencia. De hecho, aquí está la estructura. El mercado retrocedió, pero nos vamos a dejar guiar para nuestra estrategia por las zonas de interés. ¿Cuáles son estas zonas de interés? Estos puntos que están acá en color oro, que son las zonas de retroceso donde el mercado va a venir a hacer, va a llegar. Entonces, fíjense que si nos vamos a ir a una zona un poco más segura, el orden block nos dice que es esta zona que está acá, donde el mercado va a venir a mitigar. Sin embargo, yo considero de que podremos hacer entradas en la zona de interés, o sea, cuando el mercado llegue hasta este punto con estos lots por debajo de la fractalidad, que sería este punto, el riesgo es muy poco, y el mercado podría llegar acá. Si el mercado llegase a romper esa estructura, entonces sí tendríamos que buscar esta zona que está acá de interés, que es una zona dinámica, esta zona de interés, o esta zona que está acá de interés. Pero lo que sí es seguro que el mercado va a ir al alza porque ya el indicador Turning nos dijo que venía un cambio de tendencia. Si nos vamos a M5, vemos que en M5, ahorita explico estos parámetros que están acá, viene una tendencia alcista. Si bien acá marcó el cambio, venía la tendencia bajista, Turnit dijo, va a haber un cambio porque rompió la estructura y automáticamente, pues fíjense que se entró en esta zona de interés y ¡pum! El mercado se disparó. Fíjense que una vez que rompa la zona de interés, se viene al retroceso de la zona de interés y ¡pum! Esta era la entrada en la segunda zona de interés para ir mucho más arriba. Esta rompió, fíjense que la entrada está marcada acá, pero hubo un pequeño flotante que no llegó a la otra zona de interés y pum, se volvió a disparar el alza. ¿Qué nos dice M15? M15 nos está marcando una tendencia bajista en M15, que acá está marcada la tendencia bajista en M15 y ya viene el rompimiento de estructura en M15 alcista. O sea, que es probable que ya rompió la zona 71, va a venir hasta esta zona. Entonces nosotros tenemos que ir marcando zonas de interés donde el mercado podría llegar, que sea esta zona o esta zona, ni hablar de las zonas de más arriba, pero son las zonas donde el mercado tendría que llegar sí o sí. Ya rompió la zona 61 de Fibonacci, por lo tanto va a ir en una zona de interés un poco más alta. ¿Qué nos dice H1? Ya para cerrar el análisis para poder hacer las entradas, ya la entrada se pasó en este mercado, pero nos dice que hay una tendencia alcista y llegó a la zona de interés, no llegó a esta zona de interés del orden block, sino a la zona de interés del turning y se volvió a disparar al alza hasta donde el mercado podría llegar hasta esta zona de interés que están acá. Las zonas amarillas son las zonas de interés que tenemos que ir marcando y que el mercado comúnmente llega. Fíjense que acá llegó, se vino a la baja, acá rompió, volvió a llegar y se vino a la baja, ¿no? Acá ya hubo rompimiento, no hubo, hasta que acá ya tendríamos que hacer entrada en las zonas de interés, en los retrocesos como en este que está acá, con objetivos en las siguientes zonas de interés. Acá una reentrada, un flotante y este objetivo que tenemos acá es el que estamos buscando nosotros con zonas de interés. ¿Hay una zona de interés más arriba? Sí. De hecho, el orden block nos dice que esta zona es débil, por lo tanto va a ser rota. Es posible que el mercado vaya mucho más arriba todavía. Pero en M1, pues nos vamos a ir entonces a esta entrada que está acá. Estamos en cuenta real, pues si se da la oportunidad hacemos la entrada hasta esta zona de interés con el stop loss por debajo. Lo ideal es que sean las zonas de interés completa, pero es un flotante significativo. Por lo tanto, tratemos de colocar los stop loss lo más cercano posible. Acá se rompería la fractalidad. Por lo tanto, entonces vendría hasta esta zona de interés que está acá. Si coincide el orden block con la zona de interés, es un punto muy, pero muy seguro de hacer entradas con un riesgo-beneficio muy bajo. Ya sabemos que el mercado se va alcista. Ya Turnity nos dijo, vamos al alza. Entonces, en M1 íbamos a ir a favor de H1 y a favor de lo que es M5, que todavía le falta por recorrer a M5 para llegar, o sea, no se va a desgastar todavía. Y ahora sí explico qué es esto que está acá. ¿Qué nos dice acá? El momento de giro de la tendencia, según el indicador Tunis, va a ocurrir dentro de 196 barras aproximadamente. Dice que la resistencia está 300,
9 barras o velas arriba, o sea, tenemos una resistencia, y el soporte es lo más cercano que tenemos, porque tenemos a 113. O sea, acá está nuestro soporte. Y la resistencia, si nos, la tenemos acá arriba, o sea, está muy arriba, entonces está más cercano a que vaya acá o acá. Ya esto hubo rompimiento de estructura, va a venir hasta este que está acá. Entonces, esto es lo que significa. Entonces, el momento de giro de tendencia va a ser más o menos en 196 barras. Quiere decir que va a tardar algunos minutos para poder llegar acá y donde podría posiblemente haber un giro de tendencia de acuerdo a este indicador. Esto es lo bueno que el indicador le dice hacia dónde va el mercado, dónde tenemos la resistencia, dónde tenemos soporte y dónde posiblemente pueda lograrse un giro de tendencia de acuerdo a lo que estamos marcando acá. Fíjense que acá no marcó las tendencias bajistas, hasta el rompimiento de la estructura, automáticamente nos dice, nos vamos al alza y la estructura se podría romper en este nivel que tenemos acá, es posible. Si no es así, el indicador pues seguirá subiendo hasta los niveles más altos. Acá tenemos 29, casi 30. Si no, pues, incluso si hay un giro en este momento, pues él automáticamente se colocará para hacer un nuevo cambio o un nuevo giro de la tendencia. Voy a dejar el video hasta acá. Espero que este indicador le pueda servir y le puedan sacar provecho. Y nos conseguimos por el canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex. Este indicador lo voy a estar subiendo en horas de la tarde del día de hoy. Va a estar a disposición de forma gratuita. Respáltalo, denlo a todas las personas que puedan y que puedan disfrutar de esto de forma gratuita y no tengan que pagar por ningún indicador, porque eso es nuestra filosofía y hacia allá nos dirigimos. Feliz día a todos y nos conseguimos allá en el canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex.